El ciclo de conferencias Descartados. Muchas gracias, en primer lugar, por la iniciativa, ¿no? Por suscitar este debate en torno a este problema que tenemos verdaderamente en España y que, siendo de tal magnitud, no ha generado realmente un debate como acorde, ¿no?, a la magnitud del problema. En España se estima más o menos que hay unas 90.000 muertes al año a causa del aborto, y sin embargo es un tema que se ha aceptado como un mal existente en la sociedad y muchos sectores lo asumen como tal, pero han decidido, o asumido que es un problema instaurado y contra el que poco se puede hacer, ¿no? Entonces, contar con este debate hoy, la verdad es que el poder participar en él es un auténtico privilegio, y además contar con ponentes de gran prestigio que tengo aquí a mi lado, que sea la profesora doctora Elena Postigo Solana, directora académica de la Cátedra Internacional de Bioética Jérôme Lejeune, profesora adjunta de Antropología y Bioética y directora del Instituto de Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria. A mi izquierda tengo al profesor doctor Vicente Belver, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia. En la actualidad es director del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia y presidente del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana. Su último libro es Derechos al final de la vida. Y a mi derecha, el profesor doctor José Miguel Serrano Ruiz Calderón, catedrático de Filosofía del Derecho en el Departamento de Derecho Internacional, Eclesiástico y Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense de Madrid. A continuación voy a proceder a hacerles unas preguntas y después empezaremos un coloquio con todos ustedes, un poco para que podáis preguntar las inquietudes sobre este tema. Comenzamos con usted, profesor Belver. En marzo de este año, Francia incluyó en su constitución el aborto como derecho fundamental de la mujer. Y yo me pregunto, ¿qué valoración da usted al hecho de que el aborto pueda llegar a ser reconocido como un derecho fundamental, como de hecho ha ocurrido en Francia? Y si puede este derecho atentar contra un derecho totalmente contrario, como es el derecho a la vida del no nacido. Bueno, en primer lugar, quería felicitar a la Fundación Lejeune y a la Fundación Principios por esta iniciativa, que me parece sumamente interesante, porque centrar la atención en los descartados de la sociedad, por muchas razones, me parece que debe ser una prioridad de cualquier persona pues mínimamente sensible a la sociedad en la que vive. Y además, pues los colectivos en los que se ha fijado me parece que están muy bien elegidos. Probablemente, como decía Juan, pues se pueden incluir otros, pero desde luego los que están merecen con creces estarlo, no solo porque son objeto de descarte, sino porque algunos de ellos son descartados y al mismo tiempo invisibilizados, como puede suceder, por ejemplo, con el caso del no nacido, que para la opinión pública general en España, por lo menos, no parece que sea un problema de especial preocupación. O sea, hay otros colectivos, pues yo creo que frente a las personas con enfermedad mental o a los mayores, ¿no?, con el riesgo del edadismo y tal, pero precisamente al no nacido no es objeto de una gran atención. Entonces, felicito a las dos fundaciones por esta iniciativa. No sé si se han planteado descentralizarla, ¿no? Para los madrileños es muy difícil, o puede ser un poco difícil comprender que existen las periferias, ¿no? Y que incluso las periferias pueden tener una relación fecunda con el centro, ¿no?
Entonces, me parece que esta iniciativa es perfectamente exportable. Bueno, y ya centrándome en el asunto, bueno, y con enorme brevedad, porque a las 8:15 me tendré que ir y ya tenemos que hablar todos y el público, y me gustaría estar presente. Me vas a dejar tu rollo y sales con... Es que el problema de esta mesa es que Elena, José Miguel y yo nos conocemos mucho, ¿no? Porque José Miguel y yo hemos estado en el Comité de Bioética de España muchos años, 10 años en total, y bueno, entonces hemos vivido muchas historias en común y lo hemos pasado muy bien. En fin, hemos tenido enemigos comunes dentro del mundo y eso siempre une mucho, como sabía Carl Smith, ¿no? Bueno, y Elena, esto no sé si debería decirlo, ¿no? Pero en fin, Elena, José Miguel y yo hemos estado en la Pontificia Academia per la... En fin, bueno, entonces ya centrándonos en el asunto, pues evidentemente no soy partidario, podríamos dicho resumidamente, no soy partidario de que el aborto sea tenido como un derecho. Ciertamente se ha incluido en la Constitución francesa, se ha incluido en unos términos suficientemente ambiguos como para que el alcance de ese derecho pueda ser menor o más amplio del que es ahora mismo en España, ¿no? Porque no está perfilado. Pero a mí lo que me preocupa dicho muy sucintamente, son como 3 situaciones. Una, que lo que se ha consagrado en Francia pues llegue a la Unión Europea, que ha habido propuestas en esa dirección, no solo desde Francia, sino también desde el propio Parlamento Europeo, ¿no? Y me parece que eso es muy, muy inquietante, porque supone ir contra... Yo creo que aceptar el derecho al aborto supone en realidad cuestionar todos los derechos humanos, ¿no? Y en consecuencia, pues la principal aportación de Europa al mundo, desde mi punto de vista, junto con la democracia. Bueno, en segundo lugar, me preocupa por el impulso que da al activismo judicial de las Cortes Supremas o Constitucionales. En países donde se ha intentado pues, generar un marco regulatorio del aborto sumamente amplio, pues, y no se ha conseguido, han sido las Cortes Supremas en determinados países las que han dicho que el aborto debía contemplarse como un derecho de la mujer. Y claro, acciones tan simbólicas como esta contribuyen a legitimar pues, el activismo judicial de estas Cortes Constitucionales o Supremas de los Estados. Y en tercer lugar, y quizá lo más grave, esa legitimidad con la que operan esas Cortes Supremas para proclamar un derecho que no está recogido en sus constituciones ni en ninguno de los derechos humanos del mundo, se hace en base a un posicionamiento que desde el punto de vista jurídico, y aquí está José Miguel, que sabe más derecho que yo y podrá decir si es así o no, pero desde mi punto de vista, desde un posicionamiento jurídico muy enclenque, pero con una enorme fuerza de resonancia, que son las observaciones generales que elaboran las comisiones que velan por el cumplimiento de los convenios de derechos humanos. Me explico porque acabo de introducir 2 elementos que para alguien que no sepa de derecho le resultarán un poco extraños. Los pactos, si recordáis, la declaración es del 48 y en el año 66 se aprueban 2 pactos que son como la concreción con fuerza vinculante para los estados de esa declaración, que tenía un
valor fundamentalmente simbólico, pero que no obligaba pues coactivamente, ¿no? Imperativamente a nada. Entonces, junto a esos dos pactos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se aprobaron dos pactos porque, como recordaréis, el mundo estaba dividido en dos bloques en aquella época y el mundo occidental no estaba muy por la labor de reconocer derechos económicos, sociales y culturales, porque son derechos fundamentalmente de prestación, en los que el Estado presta servicios o garantiza servicios a los ciudadanos, y entonces ellos están más por garantizar la libertad del individuo, ¿no? Que puede resultar un poco incompatible con ese carácter prestacional del Estado. Y por el contrario, los países del bloque oriental, del bloque soviético, estaban muy por el derecho a la educación, el derecho a la salud, a la sanidad universal, todo esto que recordaréis los más veteranos del lugar, ¿no? Porque Cuba era el paradigma de este tipo de Estado. Y entonces no hubo un acuerdo suficiente para aprobar un único pacto internacional de derechos humanos, ¿no? Que reforzara lo que se había alcanzado en el 48. Bueno, a partir de ahí se aprueban otros convenios de derechos humanos, algunos centrados en algunos descartados, de los que se han incorporado en la nómina de este seminario, como los derechos de las personas con discapacidad, los derechos del niño. Ahora, desde hace unos años, se viene trabajando muy intensamente, pero no con mucho éxito, también porque la coyuntura geopolítica no es muy favorable, por un convenio sobre los derechos de las personas mayores. Bueno, y cada uno de estos convenios de derechos humanos que se va aprobando genera una comisión que vela por que los estados cumplan con aquello a lo que se han comprometido al ratificar el correspondiente convenio. Y no solo velan por que los estados cumplan, sino que también elaboran periódicamente documentos indicando cómo deben interpretarse los artículos de ese convenio. Bueno, pues la Comisión el Comité de Derechos Humanos aprobó en el año 2019 esos documentos los llaman observaciones generales, ¿no? Aprobó una observación general centrada en el derecho a la vida, tal como lo recoge el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, si tenéis el estómago de leer esa observación general, veréis que fundamentalmente lo que se consagra es el derecho de la mujer al aborto. Curiosamente, el artículo empieza diciendo que todo ser humano tiene el derecho inherente a la vida y nadie puede ser privado arbitrariamente de su vida. Eso es el enunciado del apartado 1 del artículo 6, ¿no? Me diréis, ¿qué tiene que ver ese enunciado con el derecho a la mujer al aborto, ¿no? Pues desde mi punto de vista nada, pero se entiende que la mujer, en el momento en el que no puede abortar en condiciones de seguridad, queda expuesta a un riesgo para su integridad física o incluso para su vida. Y como esa situación se considera intolerable, porque evidentemente el embrión, el nasciturus, ha sido completamente despojado de valor, porque como decía Juan, el valor mientras está en el seno materno se lo confiere la mujer en función de que desee llevar adelante o no la gestación, pues en consecuencia lo que se considera es que se está exponiendo gratuitamente, de manera arbitraria, a una mujer a una situación de riesgo para su vida. Entonces, puede parecer un poco retorcido el argumento, y ciertamente lo es, pero ese es el argumento en base al cual no solo el Comité de Derechos del Niño en esa observación general, sino el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en una observación
sobre el derecho a la salud sexual y reproductiva de 2019, en el que se comenta el artículo 12 del convenio del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también habla de este derecho. Entonces, uno puede decir, bueno, ¿y todo esto de dónde viene? ¿Cuál es el origen, ¿no? Entonces, los más sabios diréis, claro, de la Conferencia del Cairo, en la que se consagran por primera vez y a nivel de Naciones Unidas los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y se puede entender que es así, pero mi posición es que los derechos sexuales y reproductivos que se consagran en el Cairo, aunque embrionariamente podríamos decir que podrían abarcar toda esta deriva que luego ha tenido Naciones Unidas a través de estas observaciones generales, en realidad lo que establece es algo que, con lo que yo no estaría de acuerdo, desde luego, pero es bastante sensato para donde estamos en estos momentos. Porque lo primero que dice es que el aborto no puede ser un método de planificación familiar y el aborto debe ser combatido. Es un mal, es un problema para la salud pública, es un problema para las mujeres y debe implementarse políticas destinadas a reducir el número de abortos, ¿no? Y a dar información para que eso se dé. Claro, desde una perspectiva del derecho al aborto, como la que se ha adoptado ya en España, a nivel constitucional en Francia, se quiere adoptar en la Unión Europea, etcétera, pues claro, todo este discurso, que es un discurso mucho más matizado, queda arrumbado. Porque lo único que se reconoce es la voluntad de la mujer para decidir sobre su gestación. Y la prueba más manifiesta, y ya con esto acabo, porque José Miguel me va a reprender, y es muy incisivo cuando lo hace, es una prueba muy palmaria, concreta, de esto que estoy diciendo, es en que la última reforma del aborto, pues una de los requisitos que se elimina para que la mujer lleve adelante su aborto es la de recibir información. O sea, la ley Zapatero, que en su momento fue muy repudiada por un amplio sector de la opinión pública, pues contemplaba el deber de los profesionales sanitarios de informar a la mujer sobre lo que supone el aborto, consentimiento informado, y de las ayudas para llevar adelante su maternidad, ¿no? Ahora, esa información solo la recibe la mujer si la mujer, cuando llega el momento, dice, oye, yo querría recibir información, pero si no, nadie tiene el deber de informar. Esto me parece que es un retroceso, pero un retroceso ya no para aquellos que defendemos la vida del no nacido, sino para aquellos que estén alineados con el espíritu de la Conferencia del Cairo, que, como digo, establecía la necesidad de adoptar medidas para reducir el número de abortos y ver los problemas que trae consigo. Y hasta aquí. Es muy interesante ver, ¿no?, cómo tratan los distintos organismos internacionales este supuesto derecho al aborto, ¿no? E incluso la prohibición al aborto la catalogan como discriminatoria, cruel, ¿no? Entonces, yo le quiero preguntar, ¿cómo se resuelve este conflicto de derechos, el derecho a la vida del no nacido y el supuesto derecho de la mujer a abortar, teniendo en cuenta, ¿no?, toda esta forma de ver el derecho al aborto en los distintos organismos internacionales? ¿Cómo se resuelve? Voy a ser muy sintético. Yo creo que ahora mismo lo que se ha perdido de vista es que el nasciturus, el ser humano, desde el momento de la concepción y durante su gestación, pues es, como decía el Tribunal Constitucional, que en su momento también fue criticado, ¿no? Es un bien jurídicamente protegido. Entonces, se puede debatir sobre si se refería a la vida humana o al nasciturus,
pero bueno, se reconocía como un bien jurídicamente protegido. Entonces ahí se produce un conflicto entre un bien jurídicamente protegido, nos entendíamos que era algo más, y así se podía interpretar la sentencia del Tribunal Constitucional, y la libertad, el derecho a la autodeterminación de la mujer, ¿no? Entonces, dependiendo pues, de cómo se valorasen esos dos bienes en conflicto, pues se establecía una regulación. Yo creo que, bueno, la regulación por la que se puede decir que apunta la Conferencia del Cairo era más en la línea de fijar supuestos en los que la mujer podría abortar, no fijar un plazo, porque fijar un plazo y más si eliminas la información supone consagrar la total desprotección y por tanto negar que exista un conflicto de bienes. Entonces yo creo que habría que ir a una legislación de supuestos, que no fuese fraudulenta, una legislación como la que en su momento se planteó en España en torno al 2013 o 14, reforma que no llegó a tramitarse, pero sobre la que sí el Comité de Bioética de España se pronunció en un primer informe, y digo primer informe porque fue el primer informe en el que José Miguel, Federico Montalvo y yo estuvimos actuando y con ciertas tensiones entre nosotros, pero que a mí me parecía que era una buena propuesta porque es que tampoco hay que perder de vista cuál es el contexto social en el que nos movemos. El contexto social en el que nos movemos es un contexto de aceptación mayoritaria del aborto. Y pienso que el derecho no puede hacer abstracción de esa realidad social. A lo que tiene que ir pues es a buscar puntos de encuentro, a señalar lo que compartimos y lo que compartimos es puede llegar a ser bastante, ¿no? Y desde ahí pues ir avanzando hacia una mejor protección del no nacido. Por lo tanto, creo que este conflicto con una ley de plazos supone no reconocer su existencia, ¿no? Y solo con una ley de supuestos se acepta esa existencia. Bueno, no siempre, vamos, pero en fin, vamos, pienso que a lo que habría que ir como primera medida es a una ley de supuestos que funcionara acompañada de una ley de protección de la maternidad efectiva. Pues seguimos, profesor Serrano. Como ha dicho el profesor Belver, tras el fenómeno francés, la Unión Europea está buscando replicar, ¿no?, el hecho de considerar el aborto como un derecho e incluirlo en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Yo le pregunto, ¿cuáles serían las repercusiones si finalmente la Unión Europea incluyera el derecho al aborto como un derecho fundamental y cómo podría afectar al derecho español y al derecho a la vida del no nacido? Yo me voy a salir un poco de tu pregunta porque esto quería discrepar de varias cosas que se han dicho de amigos aquí presentes. Primero dicen, el deseo no crea derecho, ¿no? Has dicho, pues sí, el deseo crea derecho, claro. La voluntad de poder impuesta sobre otro sujeto que la acepta como la contrapartida es lo que crea derecho. Entonces, si no entendemos esto, no estamos entendiendo lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Que se considera que el aborto es, podemos decir, la consagración objeto de la liberación de la mujer. Es la base de la ideología feminista. Feminismo es abortista. Entonces, ¿dónde se ha conseguido arreglar un poco algunos de los excesos que hemos visto? Por ejemplo, ahora en Italia, con la ley Meloni, ciertamente, la primera ministra que ha sacado por fin una ley donde se considera que comprar niños en el extranjero es un delito. En Italia. Es un delito internacional. ¿Pero por qué lo ha conseguido Meloni? Pues lo ha conseguido, aparte de su posición, que creo que es valiosa, porque un sector del feminismo izquierdista consideraba que la compra de niños no entraba dentro del derecho de la mujer sobre su cuerpo y, por lo tanto, sobre el feto.
Entonces, podemos ver que el tema es más delicado de lo que parece, porque es que el aborto es el centro, el objeto de un derecho, del derecho de autodeterminación de la mujer, y que por lo tanto es la base de la ideología feminista que ha triunfado realmente, o que está triunfando entre nosotros. Entonces, si no entendemos esto, no vemos todos los debates y por qué se ha puesto tan tenso el asunto en algunos países, que prácticamente se ha llegado a considerar que cualquier limitación del aborto es una especie de salto hacia los talibanes. Hay que ver lo que han dicho de Trump y del Tribunal Supremo que ha sacado, el Tribunal Supremo que ha sido el Tribunal Supremo el que ha abogado y ha sacado donde lo único que se dice es que los estados pueden regular sobre el aborto. Ellos en sus leyes penales. Es todo lo que se ha dicho, no se ha avanzado gran cosa. Pero gracias a eso una serie de estados han dicho que esto hay que prohibirlo en determinados estados. Entonces, hay que entender que el aborto aparece como el objeto de un derecho. Y un derecho que, ¿qué es lo que hace? No considera el valor de la vida humana, de unas vidas humanas, que es por lo que es tan interesante esta conferencia ahí, descartados. Pero es que podemos considerarlo, no por ponernos cínicos, hay un sector amplio de la población mundial que entiende que el objeto de su derecho, lo que llamaba Lombardi, que no sabe citar, Lombardi Balauro, que también ahí acertó, un derecho que es sádico. O sea, es sadismo porque es que tu derecho implica la destrucción de otro. Y esta es la base del derecho al aborto. Y esto, si no se entiende, no nos enteramos, porque esto está muy claro. Esto no está extendido en todo el mundo. O sea, esto es la base de una forma de pensamiento que podríamos decir de nuevo orden mundial, de la posición occidentalista, pero es una posición extraordinariamente extendida, muy poderosa por el poder político que tienen estos sujetos y por el peso que tiene lo que podríamos llamar el denominado derecho al aborto. Claro, el derecho al aborto no es que pueda extenderse y tal, es que está establecido entre nosotros prácticamente. El Tribunal Constitucional prácticamente ha tirado por ahí. Un Tribunal Constitucional tan sinvergüenza en este acto, les digo yo que estoy en un órgano constitucional, que soy miembro de la Junta Electoral Central, ha sido tan sinvergüenza que ha resuelto sobre lo que no se le preguntaba, porque ya la ley estaba superada y ellos no tenían nada más que decir. O sea, es la acción que ha denominado antes Vicente legisladora de los tribunales. Pero el peligro no es solo la acción legisladora de los tribunales, porque nosotros, me acuerdo cuando éramos jovencillos y jóvenes, quiero decir, y felices, hoy una chica ha querido cederme el sitio del autobús y estoy todavía recuperándome de esto. Nosotros creíamos que devolver, o sea, que sacar del activismo judicial este problema iba a ser un gran avance. Es decir, nosotros pensábamos que había que cargarse Roe versus Wade, pero nos hemos cargado Roe versus Wade. Nosotros. Thomas ha dicho que se lo ha cargado poco en la sentencia 2, ¿no? del 22. Pero claro, no es tan fácil porque eso que hace devuelve a la arena política la discusión. Y volvemos a si los deseos crean derecho o no. Claro, el derecho se crea en los órganos políticos de creación, realmente. Y cuando los órganos políticos se lanzan a imponer la ideología y el derecho, vete con discursos de derechos humanos o a reducir de la naturaleza del hombre o a que es evidente que la vida humana vale nada. Eso se deshace. Tenemos el país que más habla de derechos humanos en el mundo, es lanzó la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki. Todavía nadie fue a la cárcel, ni a nadie, solo la buena de Elizabeth Ascom, que conocimos a su nuera, se ha atrevido a decir que a Truman no se le podía dar un doctor honoris causa después de hacer semejante canallada. O sea, eso, lo que quiero decir en este sentido es, al devolverlo a la arena política tenemos un problema. También, pero es un problema con el que nos tenemos que enfrentar. Y voy a intentar centrar el problema con toda su crudeza. El problema es que han conseguido devolver a la arena política el debate. Pero en la arena política el debate le puede salir bien y le puede salir mal. El propio Trump, por poner que no me parece el paradigma del hombre pro vida, pero que realmente
apoyado la posición pro vida. El propio Trump se quejó en las elecciones intermedias anteriores, lo que ha ganado otra vez el Congreso, se quejó de que los pro vida no se habían movido y que le habían atizado en varios estados a su posición por defender la posición pro vida. Afortunadamente, en estas últimas elecciones norteamericanas parece que a los americanos no les preocupa tanto el aborto. Esa es una tesis que sostengo. La gente no vota en elecciones generales por la cuestión del aborto. Eso no lo digo como un gran triunfo, lo digo como la dureza de lo que es la vida, sino que han votado por otras razones judiciales, etc. Pero a devolverlo a la arena política tienes un riesgo, que es el abandono de la posición política por sectores crecientes de lo que podríamos decir el orden político. En estos momentos tenemos que es proabortista toda la izquierda y todo lo que podíamos llamar el centro-izquierda, o sea, el Partido Popular, la Democracia Cristiana, etc. Y en la derecha, ¿qué pasa en la derecha? Pues la derecha está preocupante, porque Le Pen, Marín, no Marion, pero Marín ha apoyado la reforma constitucional del aborto. Entonces, si resulta que ni el Frente Nacional, si el Frente Nacional va a tumbar el aborto, si resulta, por ejemplo, que gana Meloni y puede poner algunas normas restrictivas, pero no tantas, y si tenemos a Orbán, por ejemplo, en Hungría, que lo ha restringido en lo posible, sí, viene en una línea muy de la que ha marcado en una línea posibilista, tal, el tema está muy difícil, porque la cuestión es que sectores crecientes del orden político consideran que en una discusión política sobre acción legislativa, y en el fondo lo normal es que las leyes se hagan por el legislador. Ya sé que esto es una perogrullada, etc. Pero bueno, está bien. Los tribunales están para interpretar las leyes, no podemos dejar que los tribunales... esa confianza tonta que tuvimos aquí algunos, no, el Constitucional lo va a resolver, no, el Constitucional no. Es una cosa casi infantil, vista ahora, yo que ya estoy muy mayor, pero yo lo creía, yo lo he escrito. Esto lo he escrito yo, pero no podemos pensar que los tribunales no van a resolver el tema. El tema va a ir al legislativo. Y la cuestión es que en el legislativo, podríamos decir una posición negativa, es que en el legislativo hay que ver cómo se plantean las cartas, porque para mucha gente que conocemos, para mucha gente cercana a nosotros, que la mujer pueda abortar libremente es un derecho tan esencial que no se puede discutir. Esa sería la posición pesimista, pero no voy a decir una posición optimista, porque soy gobernabiliana, no podemos pensar con él, pero sí un poquito de dar otro sentido, es decir, pero sigue el valor de la vida humana. Es decir, si hubiéramos tenido que ajustar la desaparición de la esclavitud de los debates del siglo XVIII a las ventajas o inconvenientes, al poder, a la voluntad de poder y al peso que tenían los propietarios esclavistas en Inglaterra y los comerciantes, etc., pues habríamos tirado la toalla. Pero a mí Belfort le dice cuando, no sé, habéis visto la película esa que a mí todavía me emociona, ¿no? Amazing Grace, cuando le dicen al gran luchador se está por tirar la toalla y su mujer, que era más joven que él, le dice, pero si yo soy de las chicas que dejamos de tomar azúcar porque tú lo dijiste, que salía de las plantaciones de negros, o sea, tú has hecho algo, o sea, no te pides. En ese sentido, quiero decir que por alguna razón, y aunque la vida humana no ha sido siempre tan valorada como ahora, la vida humana vale. Y la gente es convencible de esto. Y que un esfuerzo en convencer a las personas de que la vida humana vale y no puede ser objeto de la voluntad de otra hasta el extremo de estar exterminada, aunque parece un esfuerzo banal, un esfuerzo difícil, o un esfuerzo en el que no vamos a triunfar, es un esfuerzo que merece la pena. Tampoco estamos aquí para ganar todos los partidos, ¿no? No todos somos el Madrid, pero lo que quiero decir, no estamos para ganar. O sea, quiere decir que esa sería mi posición. Respecto a la de la Unión Europea, yo no confío absolutamente para nada en nada de la Unión Europea. Si alguien piensa que la Unión Europea te va a resolver no sé qué o te lo va a estropear, es un poco absurdo. Es decir,
¿Von der Leyen es peor que Zapatero? Probablemente, pero no mucho peor. Y por lo tanto, ni podemos esperar ni que el Tribunal Europeo, ni que el Tribunal de Justicia, ni que, por supuesto, el horrible Parlamento ese que han montado ahí, arregle nada, pero tampoco tenemos que temer demasiado que lo estropee, porque hemos visto bastantes países que le han enseñado un poco los dientes y cada vez son más y que se pueden defender. Por acabar ya, y ya termino seguro, ¿no? Porque no sé ni lo que llevo, pero por terminar mi larga perorata. El tema de esto es que es todo muy más complejo de lo que parece, porque, claro, ¿qué países están haciendo frente con cierta energía a la cuestión del aborto? Pues una serie de países que han entendido que su supervivencia nacional depende de la existencia de nacidos en su cabeza. Diría, porque a Rusia está intentando algo. Las leyes rusas son tremendas, pero más liberales, etc. Entonces ahí tenemos un problema. Por un lado hay que aprovechar el hecho de que determinadas naciones entienden que hacer frente al aborto puede ser un interés nacional, pero por otro lado tenemos el problema de que nosotros realmente, aparte del interés nacional, yo creo que existe, etcétera, lo que estamos aquí es diciendo que es que no se puede convertir al feto al nasciturus, Todos hemos visto un niño que a lo mejor su madre está pensando en quitarlo de en medio, luego lo hemos visto, estamos 6 meses gateando, ¿no? Quiero decir que lo que vale es el niño gateando. Esto me ha quedado un cursi, pero como ya soy abuelo, me ha dado. Es decir, esta es la cuestión, es donde tenemos que poner podríamos decir, donde tenemos que poner la presión en el valor de la vida humana y en destacar lo contradictorio que resulta que el objeto de la liberación de más o menos de la mitad de las personas, un poco más, normalmente sea poder matar al feto. ¿Sabes? Porque me sacaría de tema, no os querría hablar del tema malthusiano y el hecho de que nuestra sociedad y Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud y la FAO y la UNICEF y supongo que Cáritas odian a los niños porque son malthusianos y no quieren que haya niños. Pero eso es otro tema que hablaríamos. Gracias. Pues muchas gracias. O sea que hay luz al final del túnel, ¿no? Podemos decir, si devolvemos a la arena el debate, podemos decir que puede haber luz al final del túnel. Sí, no, yo lo que no quería ser es totalmente cínico. Yo adopto una posición nietzscheana, como se ha notado claramente, sobre la voluntad de poder y la imposición sobre el otro, pero esto debe compensarse para intentar tener una visión de la realidad, que hay valores que son... Ay, perdón, principios, iba a decir principios, ¿no? Hay principios, no, quiero decir que hay cosas que en la evolución de la especie humana hay cosas que no podemos, no son conquistas, ¿eh? Las conquistas no existen, se pueden venir abajo en meses, o en años, pero parece que un sector amplio de la humanidad acepta que hay cosas que nos acercan más a la bestia que llevamos dentro que a la persona. Muchas gracias. Pasamos ahora a hablar sobre la problemática del síndrome de Down con la profesora Postigo. En España el diagnóstico del síndrome de Down es una de las principales causas de aborto y de hecho entre un 90 y un 95% de los niños diagnosticados de manera prenatal de síndrome de Down son abortados o no llegan a nacer. Y esta cifra, que está en relación con la legislación española que acepta, ¿no?, el aborto antes de la semana 22 a pacientes con anomalías como puede ser el síndrome de Down, está también en relación con la mejora progresiva de las técnicas de diagnóstico prenatal. Yo le pregunto, ¿refleja la alta tasa de abortos en casos de diagnóstico de anomalía fetal como puede ser el síndrome de Down una cultura de descarte basada en estándares de perfección económica o social? Pues muchas gracias, Mónica. Antes de responder a esa pregunta, si me permitís, voy a dar algunas cifras. Antes de venir a este coloquio he querido actualizar cuáles son los números
del aborto en España y en el mundo. En España, el año pasado, yo creo que es muy importante tomar conciencia de la magnitud del problema, que ya se ha dicho, pero en números. 103.000 y pico al año de abortos, de los cuales 3.000, grosso modo 3.000, son por razón de discapacidad, distintos tipos de discapacidad, incluida el síndrome de Down y otros tipos de discapacidad más severa. En el mundo, 73 millones de abortos al año, es decir, 200.000 al día, diarios, abortos diarios. O sea, quiere decir que estamos delante de un problema de una magnitud que tiene, sin lugar a duda, y como habéis abordado magníficamente, yo siempre que los invito, por eso los propuse, abordan desde una perspectiva cada uno distinta, ¿no? Desde la perspectiva política, jurídica, el problema, para darnos cuenta de que estamos ante algo muy grande que ya está asentado, como bien ha dicho José Miguel, en nuestra sociedad, ¿no? Es decir, es un problema muy grande que, antes de ser jurídico y político, es un problema ético, es un problema médico, es un problema vital, ¿no? Y ahí creo que no podemos olvidar, recuperar una idea fundamental. La vida es un valor, la vida es un bien. A veces cuando hablamos de valor, la noción misma de valor como filósofa es sumamente problemática, aunque la utilicemos muchísimo, ¿no? El término valor, que viene a su vez de axios, del griego, es decir, algo que es lo primero que es incuestionable, el axioma que no se puede cuestionar. La vida es un axioma, es un valor, ¿no? Y es un valor incalculable, es decir, tiene una dignidad, tiene un valor intrínseco, no tangible, no cuantificable, por esa razón no se pueden comprar y vender, etc. Y volver sobre estas ideas, el valor de la vida humana como un valor que tiene una dignidad incalculable, inconmensurable, creo que es importante, porque a veces, esto me pasa con alumnos de primero o segundo de carrera, nos olvidamos de esto, del valor de la vida humana, de que es un bien que debe ser tutelado y que prácticamente el aborto lo que introduce es una fractura en la ética, en la moral, de preservar ese bien fundamental que sostiene el resto de bienes. Sin vida no hay ningún otro bien, no hay ningún otro valor por bien. Bien, dicho esto, creo que es importante esa reflexión previa, que es más ética, ¿no? y que no podemos perder de vista. En parte la habéis mencionado también vosotros de soslayo, ¿no? Creo que es, de nuevo, en un debate sobre esto, volver a ponerla digamos, de relieve, creo que es importante, ¿no? Y aterrizando la pregunta, si el no nacido es descartado en el aborto, el no nacido con discapacidad es el más descartado de entre los descartados. Sé que tendremos otra de las sesiones, será exclusivamente sobre el tema de la discapacidad, pero claro, es que aquí está íntimamente unido, ¿no? Y hablando en esta sede, donde el profesor Jérôme Lejeune, que algunos quizás no conoceréis, descubrió la trisomía 21 y otros síndromes, y se dio cuenta de que ese descubrimiento estaba sirviendo para descartar, para el diagnóstico prenatal en Francia, pues podéis imaginar el enorme sufrimiento que esto le generó, ¿no? Por ir a tu pregunta, sin lugar a duda, creo que el descartar al no nacido con discapacidad introduce un elemento discriminatorio, no cabe duda. Y no lo decimos quienes estamos en contra del aborto y protegemos al nacido, es que lo dicen los mismos discapacitados. El CERME, la Asociación Down España, han denunciado que hay una discriminación en la misma ley del aborto, vosotros lo sabéis bien, justamente a la persona con discapacidad. Y en particular, yo diría, otras discapacidades, otras malformaciones severas, ¿no? Se establecen una serie de malformaciones denominadas incompatibles con la vida, aunque eso habría que discutirlo, no me voy a meter ahora en esta cuestión, ¿no? Tú como médico lo sabes, Mónica. Se habla, por ejemplo, del síndrome de Edwards, incompatible con la vida. Aquí tenemos una paciente con 6 años con síndrome de Edwards. Las estadísticas dicen que no pueden vivir ni una semana. Hay una paciente con 40 años. La medicina no son matemáticas, ¿no? Es verdad que son personas con malformaciones severas, ¿no? Pero el síndrome de Down, en el fondo, estamos hablando del que, como bien has dicho, parece el 95% de ellos oscila, del 85 al 95 son eliminados, ¿no? Esa estadística es muy fuerte. Quiere decir que estas personas que vienen aquí como pacientes, aquí tenemos la consulta médica, que pueden tener una esperanza de vida amplia si se las cuida, si se investiga, si se promueve su salud en todos digamos, en todas las disciplinas, la cardiología, la neurología, etcétera, pueden tener una larga esperanza de vida y eso es lo que intentamos hacer aquí, ¿no? Son discriminadas desde
el seno materno, ¿no? Esto lo denuncian ellos, lo denunciamos nosotros y creo que se debe denunciar como una nueva forma de eugenesia. Yo llevo años escribiendo sobre nueva eugenesia, que es esta, es la eugenesia que se produce por el síndrome de Down. Creo que es realmente lo más trágico que está sucediendo en nuestros días, ¿no? Es el no reconocimiento del otro con síndrome de Down y creo que estando además donde estamos y promoviendo el cuidado y las terapias para mejorar la calidad de vida del síndrome de Down, hay que denunciarlo, ¿no? Y además hoy en día está muy mal hablar de eugenesia, ¿no? Pero tenemos, a lo largo de la historia de la humanidad ha habido distintas olas de eugenesia. Hoy en día estamos en una ola de eugenesia liberal que está cada vez extendiéndose más y algunos países ya se jactan incluso de haber eliminado el síndrome de Down, habiendo eliminado a los portadores del síndrome de Down. Es indudable. Y en estas cifras no se incluye a todos esos embriones que se descartan, ¿no? Después de una fecundación in vitro, ¿no? Embriones que son generados en laboratorio, a los que se hace un estudio morfológico y un diagnóstico genético preimplantacional antes de transferirlo a la madre y que por el simple hecho de tener cualquier mínima alteración son descartados, ¿no? Con lo cual estos porcentajes, estos valores suben muchísimo más si se tienen en cuenta todos estos niños que son descartados. Otra persona que es una gran olvidada en todo el tema del aborto es la madre, ¿no? Se ha visto durante todos estos años en los que el aborto es legal que la madre no está exenta de riesgo, ¿no? Que el aborto no es un procedimiento inocuo. A todos os pregunto, ¿qué repercusiones psicológicas y sociales? Eso no quiere decir que oponerse al aborto sea oponerse al feminismo. Eso me parece que es muy importante. Entonces, es arriesgado oponerse al aborto porque inmediatamente te tachan. Yo, de hecho, en este libro colectivo sobre los nuevos derechos humanos, yo escribo un capítulo que se titula precisamente ¿Es el aborto un nuevo derecho? Y dedico las 2 primeras páginas a pedir perdón por sostener que no es un derecho, siendo como me considero feminista, ¿no? Entonces creo que hay un sector minoritario, pero un sector del feminismo, creo que es el más genuino, que reconoce que el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre varones y mujeres pasa por el reconocimiento de la especificidad de la mujer como es madre potencial y de la necesidad de proteger la vida en su seno, porque los derechos como un bien en sí mismo y un bien fundamentalísimo para la sociedad, también por lo que decía José Miguel, porque sin nuevas generaciones no hay sociedad, no hay cultura, no hay depositarios de la cultura. Entonces, yo lo que me gustaría es, desde una perspectiva, porque creo que algo que hay que decir, se mostraba un poco cínico como sus palabras en la primera parte de su intervención, porque decía, bueno, cuidado que al volver a los parlamentos el tema no se resuelve. No, el tema se resuelve en la sociedad, en la opinión pública, debates éticos que son los que sustentan una determinada cultura, que es la que finalmente fragua en las leyes, ¿no? Evidentemente. Pero creo que no hay que perder de vista los avances, que pueden ser más indirectos o más directos. Por ejemplo, ahora no llegan a nacer el 95% de los nascituri con síndrome de Down. Pero no perdamos de vista que hace 50 años en España muchos síndromes de Down nacían, pero vivían encerrados en sus casas. Entonces, ha habido un avance importante en el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Y, como también recordaba Elena, no solo PERMI, sino que la propia Comisión de Derechos de las Personas con Discapacidad reprochó a España que adoptara o aprobara una ley como la de Zapatero porque establecía un criterio de discriminación. Ellos decían, yo no voy a entrar en el tema del aborto, eso es soberanía de los parlamentos, ¿no? Pero lo que no puede es ratificar la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y luego establecer un criterio mucho más amplio para abortar si el nasciturus tiene discapacidad que si no la tiene.
Entonces, creo que eso es un avance social importante, ¿no? Y ya está. Claro, ¿por qué ahora se aborta mucho más? Porque es mucho más seguro. Yo recuerdo, hay un libro, el primero que me leí, aparte del de Grisset, cuando empecé a hacer sobre aborto, mi primer trabajo es sobre aborto cuando se trata de prevenir esa normalidad del feto, del año 85. Pues el segundo libro es Regulato Aborto en el mundo grecolatino. Claro, en el mundo romano, abortar era tremendo, porque eres médico, te puedes imaginar con las cosas que iban ahí, unas cosas de hierro, tal, la probabilidad de una mujer. Entonces, no abortaban. Llevaban el embarazo a término y si era niño o niña, o no querían niñas, las exponían. ¿Verdad? Hay cartas sobre esto, ¿verdad? De Coelho, muchísimos escritos, un tipo diciendo, ay, querida Olimpia, vamos a pensar que se llama la otra Olimpia, que vivía ahí en Egipto, qué bien, Olimpia, que nuestro hijo progrese, tal, no sé qué, y le da un largo discurso, un viajante, y luego termina la carta diciendo, si es niña, exponla. Quiere decir que la tirara. O sea, los niños se tiraban. Entonces, eso quiero decir que hay además zonas del mundo donde esto de tirar los niños ha durado hasta hace poco, principios del siglo, casi principios del siglo último del Japón. O sea, países muy poblados, ha sido la exposición en la India, siguen pasando horrores con esto y tal. ¿Qué quiere decir con eso? Que se ha aumentado también mucho el aborto es porque el aborto es más seguro. Antes se exponía. Y luego, el centro de decisión, antes la tenía el padre, el patriarca hasta que no cogía, no, corregidme los que sabéis de Roma, de esto, de algo, pero hasta que no lo cogía y se lo ponía en las rodillas, el niño no era su niño. O sea, los niños se tiraban por ahí sin ningún escrúpulo, sin venía y salía feo, salía regular, o si nacía en Torre la Vega, ¿no? O sea, quiero decir que el niño no. Y ahora, quizás el centro ha pasado al hecho de que se considera que el aborto es una práctica relativamente segura, que es una práctica que compete fundamentalmente a la mujer y que se ha convertido en una especie de derecho de la mujer construido sobre, podríamos decir, la ficción de que la mujer consigamos que se olvide, porque todas, aquí muchas habéis sido madres y sabéis perfectamente, desde un minuto 25, no digo tan pronto, pero de hecho, que el niño es un niño, una niña, y tenéis ya hasta el nombre pensado, cómo va a ser, o sale fatal, ¿no? Pero va a ser encantador, etcétera. Quiero decir, que hay una presión para que se olvide ese hecho y conseguir que este sistema del aborto, que también tiene las características del mundo moderno, ¿no? Que es no ver cómo se le mata, no ver lo que se destruye. Es increíble que no haya reportajes sobre cómo se practica un aborto. O sea, digo, en la televisión, en Netflix tenemos de todo, de cómo descuartizan una vaca, de cómo matan a no sé qué, de cómo. Pero oye, no se ve un aborto, no. ¿Y eso por qué es? Pues porque hay que ocultar la realidad subyacente. Yo en eso estoy de acuerdo plenamente con Elena, como no voy a estar. Todo esto consiste en ocultar la realidad. Orwell, que tiene, ya termino con esto, no soy más la data, y lo cito siempre, pero Orwell tiene un libro que se llama La política y el idioma inglés, donde hace una coña el hombre allí sobre por cómo se puede defender que haya campos de concentración en Rusia, en la Unión Soviética. Y de claro, si dices, el Estado soviético tiene derecho a torturar, matar, asesinar, descuartizar y mandar a todo el que se le ocurra a Stalin, pues eso no lo puedes publicar. Pero si dices, la Unión Soviética, confederación que ha luchado gloriosamente la victoria sobre el nazismo, tiene el derecho a tomar las medidas determinadas para protegerse, dice, eso queda muy bien. Y eso es lo que nos están metiendo en los siglos 46, lo que nos están metiendo en Inglaterra, ¿no? En la defensa del totalitarismo. Con el aborto, si os fijáis, hay lo mismo. Nadie mata, nadie descuartiza, nadie abandona, nadie. Es una cosa ahí, sí. Se interrumpió el embarazo, ¿no?
Yo después respondo, prefiero que Eso. gente que se tiene que ir, quizás nos digas, ¿no? Que Sí, eso les iba a proponer si avanzábamos todo para hablar del tema de la objeción de conciencia, que a mí verdaderamente me interesa como médico. ¿En qué posición queda en este contexto la objeción de conciencia del médico, así como la natural relación de confianza entre médico y paciente? Y si se vulneran los derechos fundamentales de ambos. Bueno, yo creo que supone otro de los cambios en la regulación del aborto es el establecimiento del registro de objetores y que supone una vuelta más de tuerca para conseguir que haya menos objetores y la prestación se lleve a cabo en el servicio público de salud, ¿no? Y que no se derive. Yo creo que esto es conocido de todos, vamos, está en el juramento hipocrático, el defender la vida, ¿no? Y no procurar abortivos. Entonces, y creo que tanto en la eutanasia como en el aborto en menor medida, pues tanto el código deontológico de la profesión médica como esto de Ginebra, la Declaración de Ginebra, pues todavía mantienen, y digo todavía porque ha sido objeto de sucesivas modificaciones que cada vez ha aguado más este compromiso del médico con la vida. Pero es muy difícil que un médico no entienda que su profesión está al servicio de la vida y que esté más bien para servir, para satisfacer el deseo de acabar con una vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante reconocer con amplitud este derecho en sociedades plurales, en las que pues, aceptamos que haya visiones contrapuestas sobre el bien, visiones omnicomprensivas sobre el bien contrapuestas, pues un verdadero pluralismo ético que en algunos temas sería deseable que no lo fuera tanto, porque a mi entender hay cuestiones, es como si ahora abriésemos el melón de nuevo de la esclavitud que decía antes José Miguel, ¿no? O de la pena de muerte, que los jóvenes hoy en día lo pretenden reabrir en muchos casos, ¿no? Pues hay cosas que forman parte, forman parte del núcleo duro del derecho porque son sus fundamentos éticos que no se deberían poder negociar. Pero como vivimos en sociedades pues, en las que los individuos pues, pensamos con libertad y tenemos visiones muy distintas acerca del bien, pues tenemos que aceptar como un recurso que garantice la convivencia y que la salvaguarda de otro derecho muy importante, que es la conciencia de los individuos, tenemos que aceptar la existencia de esta objeción de conciencia y no recelar de ella, como también en el Parlamento Europeo se proclamó en un informe y se aprobó hace 2 años con mayoría parlamentaria, claro, pero en fin, que venía a cuestionar pues el buen hacer, la integridad profesional, a reconocer que el derecho a que la objeción de conciencia es un derecho fundamental proclamado en nuestra Constitución, en todas las declaraciones y convenciones de derechos, y que es una garantía fundamental para permitir la convivencia pacífica entre personas que tienen visiones muy contrapuestas sobre aspectos fundamentales del bien. Bueno, no sé cómo va el equipo. Nada, Yo creo que es que hice Los católicos pues concedemos la objeción de conciencia porque hay que ver una visión plural y tal. Esto es un flatus vocis, esto no es así. Es decir, no es así. Vete a decirle a los que acaban de ganar, gracias a la colaboración occidental, por cierto, a los islamistas que han ganado en Siria, que no se quede la objeción de conciencia. Vete eso a contar. Y entonces hay que saber con quién estamos hablando, porque es que si no, no nos enteramos. ¿Y con quién estamos hablando? Todo el discurso podemita, socialista,
y sumarista, ¿no? Y me había dejado pues todo este discurso está centrado precisamente contra la objeción. Vamos a entender. Ellos entienden, bueno, voy a poner una anécdota, hoy he visto a una ministra o ayer o no sé qué, que decía, lo que no puede ser es que todo el mundo diga lo que piensa en medios descontrolados. Digo, vamos a ver, pero esto no se trataba de que los medios fueran descontrolados per se, o sea, que no hubiera ningún medio controlado. O sea, entonces, hay que ver con quién estás tratando, eso no te enteras. Entonces, la objeción de conciencia en países con una cierta coincidencia de conciencia, pero con discrepancias respecto a determinados comportamientos, pues funciona. O sea, hay países donde está muy reconocida como el institucional, pero también con sus problemas, cuando ha habido guerras, con tal, pero ha funcionado. En España no se ha reconocido la objeción de conciencia nunca. Y hay como una ortodoxia siempre, y el que se va está muy mal visto. Y cuando tratas con los revolucionarios, ya desde Robespierre, no me quiero ir a la función soviética, pero Robespierre no entiende la conciencia de su prejuicio que es. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un servicio público, ¿no? Donde hay un funcionario público que tiene que realizar una acción que es un servicio a la que alguien tiene derecho. Y entonces, resiste ahí. Claro, es que vienen, es que no lo entienden. Si todo el discurso de Naciones Unidas, vamos, de la Unión Europea, tal, viene en esta idea. Esto es, usted está trabajando en un servicio público, ¿no? Usted tiene que hacer una función pública. Y aquí hay una persona que tiene un derecho. Usted está impidiendo el derecho al acceso a esta medida. Ese es el problema. Entonces, la objeción de conciencia, con cierto cinismo, más cinismo todavía de se usa, digo que es como una válvula de seguridad. Ellos lo usan como yo no cocino en el experto, me da miedo. Entonces, pero por lo visto hay un pitorrito, ¿no? Que echa esto. Pues es eso, es para soltar, para no ponerse de repente ante que diga el 25% de los niños, que se ponga como se ponga, yo mañana no voy al hospital. Se van a enterar ustedes y que contarse con una huelga de esta. Pero según lo van colando, es que fijaros, hay servicios enteros donde hay una presión extraordinaria. Hablar con la gente, bueno, es muy jovencilla, que está entrando en las funciones y tal. Si no es solo el aborto, es la eutanasia. Toda la ley de eutanasia está con una presión muy grande contra la objeción de conciencia. ¿Que está reconocida en la Constitución? Sí. ¿Que se dice que solo es, pero que puede extenderse? También. Pero ni los colegios ni nadie está dando una batalla por la objeción de conciencia como la que podíamos pensar que debía darse. Pero claro, la objeción de conciencia se basa en lo siguiente, es que lo que usted quiere que yo haga es un crimen. Pero no, lo que usted quiere que haga es un derecho, pero yo soy un tipo peculiar, un loco, ¿verdad? Un tipo del siglo pasado que piensa que es un crimen. Ese es el discurso, ese es el problema de la objeción de conciencia. Y la creación del registro, ¿no? De objetores de conciencia que supone una discriminación para ese médico que decide objetar y que puede tener incluso encontrarse barreras para progresar en su carrera y demás. Justamente eso te quería tirar la pelota, porque tú eres médico, estás de moderadora, pero tú como médico, efectivamente, ¿cómo ves la objeción de conciencia? Bueno, pues yo lo que veo en la objeción de conciencia es que, igual es un poco idealista, ¿no? No deberíamos haber llegado a la objeción de conciencia, ¿no? En primer lugar. En el momento en el que se legisla, creo yo, sobre una ley, sobre un hecho médico, desde el punto de vista médico, si existe cierta tensión entre lo que conciencia el médico tenga que hacer y lo que la ley mande, entonces hay que evaluar esa ley, ¿no? Y creo que hay que evaluarla desde el punto de vista científico, bajo mi punto de vista. Y es lo que llamamos objeción de ciencia, ¿no? En el momento en el que hay una ley en la que existe, como digo, tensión entre la conciencia del médico y el procedimiento en sí, hay que evaluar si ese procedimiento es realmente el mejor, ¿no? En el caso del aborto, hace años a lo mejor se podía pensar que con anomalías fetales lo mejor era abortar, o si había riesgo para la madre,
lo mejor era abortar, pero ahora es bien sabido, pacientes con síndrome de Edwards, por ejemplo, yo creo que la paciente de la que hablas la tuve yo en el hospital, la conozco, vamos, seguro, salen adelante, ¿no? Madres con riesgo durante el embarazo se ha visto que pueden recibir tratamientos, con lo cual, y además se ha visto que el aborto realmente supone un perjuicio no solo para el niño que se muere, sino para la madre, ¿no? Se han visto que tiene consecuencias psicológicas muy importantes años más tarde del procedimiento y además riesgos médicos, ¿no? Riesgo de perforación uterina, esas las he visto yo en mis guardias en el hospital en el que trabajaba, madres jóvenes que abortaban y perdían el útero en el aborto, por ejemplo, ¿no? Hemorragias, tendinitis, incluso la muerte. Entonces, ¿es realmente el aborto la mejor solución a todos estos problemas? Creo que el problema está está antes de la objeción de conciencia. Creo que hay que hacer una objeción de ciencia verdaderamente. O sea, no es la solución para todos estos problemas. Entonces, por eso me inquieta a mí el tema de la objeción de conciencia, porque digo, es que tendríamos que habernos quedado mucho antes, ¿no? Y luego, además, lo que comentaba del registro de objetores de conciencia, que supone al final una discriminación para todos esos médicos que deciden objetar, ¿no? Yo, la verdad es que cuando salió el registro de la eutanasia, salí corriendo, ¿no?, a objetar, porque lo veía como una forma de presión contra esta ley, y en el fondo no es eso, es una forma de control, ¿no?, de esos médicos que disienten, ¿no?, de esa ley. Ese es mi punto de vista sobre este tema. Quería apuntar una cosa antes, porque he dejado hablar a Vicente respecto a la pregunta de posible daño en la mujer. Lo has mencionado ahora. Hay estudios solventes psiquiátricos, hay un estudio sueco que demuestra claramente que hay un aumento de ciertas patologías, depresiones, ansiedad. Ha sido un estudio que ha sido incontestable. Después salió otro posterior que ya lo daba, decía que no eran tan graves, etcétera, pero sí que hay estudios que demuestran el daño que se hace a la mujer. Es decir, efectivamente, la víctima no es solamente el feto no nacido, sino también a la mujer.